corazón, vamos a decir. Es que a veces preguntamos directamente, hipertensión, pero realmente el paciente solo no relacionó lo uno con lo otro. Entonces, ¿cómo más indagarían en lo cardiometabólico? Si es que alguno de sus familiares ha tenido algún problema de la visión. En la de la visión, por ejemplo. visión, Ajá, yes. que ya con problemas renales, como que ya relacionamos a que tuvieron una Y ya, ok, esa es otra forma. ¿De acuerdo? O sea, porque tú me preguntas a mí, imagínense, ya, yo soy una persona que trabajo en calle y estoy ahí vendiendo frutas, ya, y ustedes me preguntan a mí, ¿debe hipertensión? Ya, pero si tú me vuelves a repreguntar, ¿alguien con diálisis? ¿Hay alguien ciego tal vez en su familia? ¿O hay alguien que ha perdido la pierna? Entonces automáticamente, sí, claro, obvio, mi mamá. Y es como, ok, ya, entonces eso, ya, entonces nunca se queden con esta pregunta, sí, porque el problema está en no analizar bien al paciente. Si es que hubiera un problema cardiovascular, por ejemplo, yo les dijera, no sé, no, mi papá ya se murió del corazón, ¿qué me preguntaría? Tal vez le comentaron de que cuál fue la razón por la que murió de corazón. Del corazón. Siempre, siempre, del corazón. Como si fuera una pelota. ¿A qué edad? Exacto, eso es. ¿A qué edad? Porque marca que tengas cardiopatía tan pequeño o grande, o a veces de CVs. Sí, entonces hay como mucho que preguntar. Entonces es súper importante hacer esta pregunta. Entonces en cardiometabólico tengan cuidado, ¿ya? Porque los pacientes no siempre lo relacionan. O sea, es justo eso. El paciente solo se sabe diabetes e hipertensión. Sí. Y nunca relaciona que el de diálisis tuvo diabetes. Te va a decir, pero no me preguntó si era renal o no. Y te salen estas cositas que, como yo siempre les digo a ustedes, les va a pasar en el hospital, que te mandan a hacer la historia y viene el tratante y le cuenta todo y todo. Siempre les va a pasar eso. Y porque es por la forma de preguntar que tenemos del libro. Entonces ustedes van, me encanta, separan antecedentes familiares, por favor, pobres. De la vecina también te puedo estar hablando de todos los datos de ustedes enterados. Entonces hay que saber hablar de eso. Ahora sí vamos, en estilo de vida, ¿cómo se analiza estilo de vida? Hablando del paciente cardio. Porque es un cardio metabólico. No se metan sobre el metabólico. ¿Cómo preguntamos esto? ¿De qué nos sirve el sedentarismo? El sedentarismo por realmente riesgo cardiovascular, o sea, realmente mientras más sedentario es, más probable es que tenga alguna comorbilidad como bueno. Puede tener estasis venosas, puede tener problemas con... O sea, estasis venosas sí hay varios casos. Sí. ¿Cómo preguntarían? O sea, por ejemplo, si yo les digo, sí, no sé, juego boli todos los sábados 3 partidos, ¿qué soy? Pero quizás como si cuantifica cuánto tiempo lo hace, si es que se cansa, si llega a estar exhausta de hacer ese ejercicio que menciona. Pero ¿cómo valorarías? Es más que todo por la cantidad de veces en el día, en las semanas, perdón. Exacto, a ver, por eso si es una vez a la semana, ¿qué soy? Sedentario. Sí, o sea, es eso, ya. Entonces sería importante preguntar si el resto de la semana tiene que caminar para llegar al trabajo, de qué trabajo sea, si es que utiliza las escaleras. Ya, exacto, va más allá, ¿de acuerdo? Del ejercicio. Entonces, cuando valoran el sedentarismo, se valora el nivel de actividad del paciente, de qué tanto se mueve en el día. Entonces, por ejemplo, trabajos de oficina te llaman la atención, ¿de acuerdo? O sea, depende del trabajo que tengas. O sea, te dice yo soy cajera, es otra cosa. Eso, chicos, lleva como sedentarismo. Incluso en el cálculo de actividad física para caloría te afecta un montón. ¿De acuerdo? Pueden ustedes darle muchas calorías más de la que necesite porque lo que hicieron fue sobrepensar este ejercicio, ¿ya? A ver, vamos. ¿Cómo pensarían la dieta? ¿Es así nomás? ¿Cómo es? ¿Cómo preguntas tú como paciente? O sea, yo le preguntaría como más o menos para indagar cuál fue su última comida de ayer. Ya, para saber ok. más o menos en qué se basa su alimentación. Si es muchos carbohidratos, como que si es variada, le preguntaría eso. Bueno, depende, si es que es lunes y el domingo. ¿Varía? Sí. ¿O qué piensa comer hoy? Tal vez. Ok, o habituales, ¿no? Puede ser cualquiera.
A ver, ese porque veo que vienen una flojita de nuestro. Tienen varias, ¿ya? Las frecuencias de consumo que les dije son enfocadas a un solo grupo y se bajan, es más del internet, chicos. Digamos que te llama la atención, ya le das una segunda o tercera vez, ya hasta no te gusta porque no pega la metformina, se va a inventar. Se baja una frecuencia de consumo de carbohidratos o de ultraprocesados, por ejemplo, si quieres analizar, y haces preguntas directas hacia el grupo. Por ejemplo, hay frecuencia de consumo de sodio, frecuencia de consumo de vitamina D, así ya. Y la otra es lo que tú me dices, se llama recordatorio de 24 horas, que es que ha comido ayer. Pero lo tienen que ver eso, siempre normalmente se hace dos, porque uno debe ser fin de semana y otro entre semana, porque varía demasiado, ¿sí? Entonces, a veces ese comentario de dieta alta en harinas está como muy suelto. El análisis debe ser mucho más detallado de lo que ustedes están pensando, ¿ya? Entonces, para que le den siempre esa parte, porque a veces se piensa que tendemos a pensar los médicos que empezamos el medicamento y se acabó, y no, para nada. O sea, es mucho más allá del análisis dietético, ¿sí? ¿Fumo y alcohol en qué les afecta en este paciente? Aumenta el riesgo cardiovascular. Ya, o sea, ¿qué más? ¿Qué hace el tabaco? ¿Por qué les afecta? No. Suerte en trombos. O sea, que también se asoció a la formación de trombos. ¿Por qué? ¿Qué tríada daña? ¿Qué triado? Ajá, vamos, físico. ¿Cómo se llamaba la tríada de la estasis? The Birch. Sí. Hipercoagulable. Entonces, sí, es verdad que el tabaco te pone en estado hipercoagulable, uno. Y dos, ¿qué más? ¿Qué hace con los vasos? Los tapones. Al rato de conseguirlos hace que aumente también la turbulencia, y la turbulencia también hace que entre ese estado de hipercoagulabilidad. Bueno, pero es hipercoagulabilidad. Y de ahí en el vaso, ¿qué hace? Sí, aparte de la vasoconstricción, que también, o sea, reduce el óxido nítrico, Ajá, entonces, exacto. y también provoca estrés oxidativo, se empieza a dañar las células. Ya, perfecto. Entonces, es parte de eso, ¿no? Te quedas sin óxido nítrico, es puro endoteliemia. Entonces, vas construyendo un montón de hipercoagulabilidades. Por donde le vean, el tabaco es un problema. El alcohol, obviamente, lo va a hacer, pero el tabaco tiene más poder sobre parte cardiovascular, ¿ya? Entonces, a ver qué pasa. Que cuando ustedes están al frente de Gloria, ¿no? Sí. Y ya ustedes ya van desarmando su cabeza, ¿qué más deberían preguntar? O sea, es eso, o sea, ya te lanzó el antecedente, ya hiciste motivo de consulta y te suena esto. Debería estar lanzado por ahí cada uno de los ítems que ustedes están haciendo. A ver, ahora se les dice que ha subido de peso, son 6 kilos en 8 meses, hay acné inflamatorio. ¿Por qué? ¿Por qué les aclara acné inflamatorio? Porque hay tipos, digamos, como que en la gente refiere, digamos, las pápulas o pústulas pueden ser como que hay unas que son de origen micótico, que son simplemente no tienen salida, no son inflamatorias. Hay unas, el acné inflamatorio, el bacteriano, es más por bacterias, suele tener esta apariencia casi quística, supurativa. Ya, porque por algo les pone, bueno, ya vamos a ver por dónde va. Y el vello aumentado, que les debería llamar la atención. O sea, debería. No deberíamos decir, por percepción. O sea, pasa, ¿no? Bastante. Entonces, por eso les digo. A ver, entonces, no hay embarazos y no anticonceptivos. Listo, vamos. ¿Cuánto que IMC tiene? 30. Sí, 30 segundos. Ya, ok, 30. A ver, eso es primerito. El peso y la talla no sirven. Sí, solos. Todos podemos usar lo mismo, cada uno. Otra cosa es con la talla. Entonces, por eso el IMC siempre va a serles. Eso de que el IMC no sirve, no se lo vayan a comer. Depende de la utilidad que lo quieras dar. O sea, como un buen screening rápido es muy bueno sacar IMCs, ¿ya? Entonces, IMC de 30, ¿qué es eso? Ya, obesidad 1. Ok, circunferencia de cintura 94, ¿cómo está? Bueno, es que esto depende de qué rango usemos, porque dice que todo es diferente para población o casi Exacto, ya. pero igual supera los 90. No Más sé, de 88. depende de Más de 88 sabía. ¿De qué depende? De ese es un
A ver, una hombre y mujer y otra, depende del criterio que hagan. ¿Qué ATP? ¿Qué criterio conseguiste? ¿Cuál estás leyendo? De síndrome metabólico. Miri, ¿cuál tienes? No se les ocurrió ver el nombrecito arriba. De los criterios de síndrome ¿Qué metabólico. criterio es? Es el criterio perímetro de cintura que para mayores de 16. No dicen nombre, chicos. Hay criterios de ATP, criterios IDF, criterios OMS. Esto es lo que dice el NC Y de F. 3 es que en hombres es mayor a 100. ¿Cuál es ese? El NC PATP3. Ya, hecho. Que en hombres es mayor a 102 centímetros, o sea, obesidad central debe ser mayor, y en mujeres es mayor a 88, igual es obesidad central. Y ya toma en cuenta que ese te pone como punto para arriba, porque tienen puntos cortes adecuados también. ¿De acuerdo? O sea, cuando ya se pasó de ahí, es obesidad central. Sí. Independientemente del peso del paciente, porque puede ser un paciente sin músculo, puede ser sarcopénico. ¿Hecho? Entonces, a ver, ¿eso qué más te da? A ver, cintura, 102 y 95 me dijiste. 94. Las triglicéridos altos. Que es como que. Es ATP, ¿no? Ajá. Ajá. Más de 150 millones por decilitro. Sí, que está el tratamiento, o el tratamiento con hiperlipidemiantes. Pero esos son los criterios para la síndrome Metabólico. Es que de ahí ya te vas guiando. De una vez. También está el HDL bajo, menos de 40 en hombres, menos de 50 en mujeres. La presión arterial elevada, la sistólica de más de 130 y la diastólica más de 85. Alteraciones de la regulación de la glucosa, que es glicemia en ayudas más de 100, y un tratamiento para glicemia elevada. Y el diagnóstico de 3 de los 5 componentes propuestos. Ya. ¿Alguien tiene los de la OMS? Debería salirles una tablita que sale con todos. Sí, pero me sale solo de la Pero no hay TP. como tal de la OMS. Hay una tablita, pongan síndrome metabólico criterios, hay una tablita morada que le saca una diferenciación de todos los criterios, que depende cuál sigan. Siempre, en cualquier clínica. Esta. Esta. No, esta no es. Más alta. Perdón, puede ser por el color. Ah, creo que ya la encontré. Es esta. Esta es la que le Sí, sí, o sea, ¿Cuál es? No me carga el pero Sí, sí, es esa. ATP, OMS, la ACE y la IDF. Sí, una con isla. Este casi, este. Ya. Ya, a ver, vamos. Mira. Entonces, lo que pasa es que cuando vayan a trabajar en medicina interna, tienen que ver cuál están siguiendo. No puedes usar un criterio de esto, un criterio de esto y otro de esto. O sea, si se casan, se van con un solo criterio. ¿Por qué la OMS es muy seguido? Porque la OMS tiene datos siempre de los latinos, ¿de acuerdo? Entonces es súper importante analizar eso. Y ya también existen unos criterios hechos solo para los latinos. ¿Alguien tiene ese? ¿Encontraron? Hay uno solo de latinos, pero este guardarás, ¿ya? Entonces miren, a ver, les explico este para que no se confundan antes. Verán, chicos. Fíjense la diferencia. Por ejemplo, si ustedes ven, todos piden triglicéridos, ¿verdad? Sí. Ya. Entonces verán, ¿qué problema, por ejemplo, yo le veo siempre a la OMS? Que en la OMS, por ejemplo, sí hay insulinoresistencia. Y cuando nosotros estamos, por ejemplo, en primer nivel, ¿será que tenemos una insulina? O sea, con las justas de una glucosa, no siempre tenemos una insulina. Entonces, es como depende de los criterios y en dónde estás trabajando. Por ejemplo, si ustedes ven la OMS, tiene microalbuminuria. Entonces, sí, son buenos criterios, cumples más de 2, pero el problema es que hay muchos exámenes de laboratorio que van a ser complejos de tener. En cambio, si ustedes revisan la ATP, que cumple el perfil lipídico, y tiene otros datos que son más fáciles, como el hecho de que midas la cintura, ¿de acuerdo? Entonces, y veas el IMC. Entonces, depende en dónde están. Entonces, por eso no pueden decir que es síndrome metabólico, o sea, depende del criterio que están siguiendo, y con eso cuadra o no su paciente
en un síndrome metabólico, ¿ya? ¿Sí? Entonces, por eso les decía, a ver, entonces digamos que sí hacemos ¿cuál estábamos pensando? Con ATP, ¿sí? Ya. Entonces, la cintura que esperaríamos, ¿cuánto era con ATP? Más de 88 mujeres, ¿verdad? Ya. Dime. El de latinos es el ala. Perdóname. El ala. También. O sea, porque dice. Es de muy bueno. asociación. ¿Es cuántos dan en la cintura? Hay de edad en hombres más de 94 y en mujeres más de 88. Ya igual da 88, ¿no? Ajá. Por eso van a ver que hay diferencias incluso en las glicemias. Analizamos glucosas entre todos. ¿Qué glucosa? El que sí pide glucosa. ¿Con cuánto te da ese criterio prediabetes? Solo yo no sé por qué. ¿Cuánto le das? Dice reducción de la Ajá. dice reducción de la revolución de la glucosa en glicemia en ayunas más de 100 ml o tratamiento o tratamiento para glicemia elevada. Y ahí miren cuál más pide glucosa. O glucosa en ayunas o glucosa. ¿Quién? Glucosa en ayunas. pide la glucosa 2 horas, mayor a 140 miligramos. Ya, pero eso es otra cosa. A ver, ¿cómo se hace una glucosa en 2 horas? Se le da una prueba, un vaso o Pero algo de primero le glucosa. llaman, le toman una glucosa en ayunas. Sí, le dan 75 gramos de glucosa y le vuelves a medir en 2 horas. Quiere decir que ¿qué tienen que asegurar ustedes para este examen? Más que eso, hay otros que mandas a desayunar. Pero es más controlable. Sí, es mucho mejor que antes, pero aún así lo he visto en el exterior que ya no se usa tanto. Que lo de hiperglicemia. No, pero ¿qué más? No, ¿qué deberían ver? Por eso haces Asegurarse una de glucosa. que. Por eso haces una glucosa, nunca puedes dar sin haber medido, le puedes dar una hiperglicemia. Que tenga el tiempo. Sí, porque a veces mandamos la glucosa en 2 horas y el paciente no se hace su vida porque no tiene tiempo, porque te toca venir a las 8 y peor si le mandaste curva total, es cada media hora sacar el sangre. Ni siquiera le preguntaron si tenía miedo a lo de casa o si iba a venir en 2 horas. O sea, quiere decir que tiene que pedir todo el día la mañana de trabajo. O sea, eso siempre hay que pensar, porque por eso se les cae. Es porque es como, no voy a pedir permiso para un examen y ya no vuelven más. De hecho, pues tomen en cuenta, siempre pregunten cómo se hace un examen antes de mandar, ¿ya? A ver, entonces esa pide en tolerancia, la otra pide en ayunas. ¿Algún otro pide? No. Ya. O sea, ¿para qué les enseño esto? Es para que cuando estén con un paciente vean qué criterios se les va a ajustar a ese paciente y lo van a lograr tener. O sea, que podrías medir. Es capaz que tú dices, una prueba de tolerancia nunca voy a tener, así que ya no puedo usar este criterio. ¿De acuerdo? O sea, es eso, para que vayan viendo, ¿ya? A ver, entonces la cintura es súper importante. La cintura es uno de los, probablemente de los signos más pesados que hay en cardiovascular. ¿De acuerdo? Y no les puedo contar las veces que he visto que los médicos nunca toman cintura, incluyendo a los niños. Sí, eso es como, sí, si está gordito, sí, capaz se pasa del percentil, pero tampoco hacen cintura, y hay curvas de cintura para los niños. ¿Ya? Eso sí, niños con curva, hasta adolescentes, de acuerdo, es con curva, ellos no entran jamás, ni a IMC, ni a la cintura, jamás, tienen que usar la curva. Ya, vamos. ¿Qué es la cantación nigricans? Es No un. sé, resistencia de Bueno, es un signo. ¿En dónde nomás se da? En las ingles. ¿De Más que acuerdo? todo en lugares que tienen bastante fricción y también Ya. bastante sudoración. Ya, perfecto. Entonces, justamente, a ver, tiene la cantosis nigricans. ¿Qué otro signo podrían tener de resistencia? ¿Cómo se llaman estas verrugas? Tú le dices al paciente palabra verrugas y te lo tira. O sea, también puede estar asociado a eso del vello facial y del acné, la resistencia. No, la resistencia sola no. El lugar poliquístico. Se dice que pueden aparecer pequeños papilomas, Ajá, sobre todo. pero tiene un nombre. Eso. Lo que pasa es que tú le lanzas nombre verruga al paciente
unos lo tomarán muy bien y otros dicen que hay que tener cuidado. Ya, siempre, no sé, los pacientes son muy... Ok. Acrocordones. Ya, a ver chicos, ya, entonces sí, les llama la atención, entonces, y oigan, yo, o sea, no es por nada, pero les digo, porque después del rural y de todo, yo he visto mandarles a bañarse. Sí, o sea, como, ay, qué raro que esté así su cuello, pero bañese bien, pues. Sí, entonces está percudido. Entonces hay que tomar en cuenta cuánto se nos puede ir cuando no analizaste bien un caso, sobre todo en los niños, ¿de acuerdo? Porque esa cartosis nigricans empieza a aparecer mucho antes de lo que usted está pensando. Ok, a ver, vamos, ahora sí vamos, el hirsutismo. ¿Cómo es el hirsutismo? ¿Cómo se valora? Vello en los brazos, vello en la cara. La de Ferrin, Ya, ¿cómo es? del 1 al 4, cómo iba, digamos, la cantidad de vello que había. Me parece que si es que ya llegaba hasta más allá de la ingle del 4, subía también el espacio. Te maduraba en 9 regiones del cuerpo, Ya. es que te sale el vello. Y era, o sea, en cada parte era sobre 4 puntos y a la final daba 36, entonces te maduraba el vello en el bigote, en la parte de la chiva, en el pecho, abdomen, piernas. Ya, brazos, y la espalda. interpretación, ¿cómo sería? ¿Sobre cuánto te preocupa? O sea, algo así. Me parece que ahí es de 0 a 8 puntos sería normal, de ahí de 8 a 15 es hirsutismo Ya, moderado y más de 15 hirsutismo severo. ya, perfecto, hombre, entonces no se ve, ¿de acuerdo? Entonces ven, pero sí hay una escala para valorar. Bueno, ¿y el acné leyeron algo? ¿Hay una ubicación especial que quieran buscar? ¿Espalda? Pues ahí, o sea, por lo que he visto del soft, era como espalda y en las partes de los brazos y pecho. Ya, ¿de acuerdo, alguien más? Pecho también. Es que el problema, Cara, chicos, cuello, pecho. es que hay que buscar lo que, de acuerdo a lo que estamos, porque ustedes ahorita ya solo con, ¿qué es por si acaso eso de menstruar cada 40, 50 días? ¿Nombre? Oligomenorrea. Entonces tienes un cuadro de oligomenorrea con signos de resistencia a la insulina. Sí, o sea, lo primero que ustedes van a pensar aquí no es una diabetes. Sí, entonces hay que poner cuadros. Sí podrías, ajusta mucho síndrome metabólico, pero ¿por qué la oligomenorrea? Entonces a eso voy ya. Entonces ahí vamos más o menos. ¿Qué hipótesis diagnósticas tienen? ¿A qué les suena? A ver. ¿Solo eso? Obviamente resistencia a la insulina o que está en un estado prediabético. Perfecto, a ver, yo le daría primero a este lado. O sea, antes de lanzarse al ovario poliquístico, ¿qué podría ser la obesidad aquí? ¿A qué se puede dar? No. ¿Por qué la obesidad puede darte resistencia a la insulina? No al revés, no resistencia a obesidad. Porque la obesidad también se mete con la resistencia a la insulina. O sea, creo que puede ser porque la obesidad es un estado proinflamatorio constante. No, pero es inflamatorio constante y eso altera el funcionamiento más a nivel mitocondrial. Y decía que eso, la inflamación, al afectar a las mitocondrias, impedía el adecuado metabolismo, pero también la adecuada secreción de la insulina y su acción ya en los tejidos periféricos como la captación de glucosa y todo. Ok, sí, o sea, la una es de esa, la otra, chicos, o sea, la una es la teoría de la inflamación. El adipocito, ¿qué sustancias tiene? Adiponectina. Adiponectina. ¿Y qué hace? Que era un péptido insulino sensibilizante y que este puede contribuir a la resistencia a la insulina y usualmente este está disminuido en la obesidad. Está disminuido en obesidad. Ya, de acuerdo. Entonces la una es de esa. ¿Cuál es la que más da inflamación? ¿Cuál me ibas a decir? Yo iba a decir que también aumenta la síntesis de proteínas. Ya, ok. Y eso también podría disminuir la sensibilidad a la insulina. Ya. Y otro también que hace la sensibilidad a la insulina que se mete es el ácido graso libre. La que la captación de glucosa del músculo y hace que igual en el hígado aumente la producción de
Ya, perfecto. Entonces, a ver, vamos por la primera teoría. La primera teoría es pensar que la obesidad es la que está metiéndose con la resistencia a la insulina, ¿de acuerdo? Y por ahí el mismo eje también podría dañar tu eje reproductor. O sea, podríamos darle como primera teoría. Si es que están pensando en obesidad, ¿qué les faltaría? ¿Qué exámenes pedirían? Una hemoglobina glicosilada. Ok, sí pediría hemoglobina glicosilada. ¿Qué más? Perfil hepático de grasas A, LDL, HDL. ¿Perfil hepático me dijiste? Lipídico. Ah, lipídico, ya, ok. Y por lo tanto, si ven perfil lipídico, ¿a quién tienen que ir a chequear también? Al hígado, ¿de acuerdo? O sea, hay que hacer transaminasas y eco. A los obesos hay que hacerles eco, siempre abdominal. Para poder ver que una de las causas de cirrosis es obesidad. Sé que esto no es como una prueba tan accesible, pero también tal vez es importante, aunque si no tuviéramos todo este contexto, hacer una bioimpedancia. Obviamente. ¿Una qué? Gracias. O sea, sí está como bien, se supera, pero siempre nos han dicho que toca revisar en esos casos que no son Más que nada hay que ver composición Ajá. corporal, es obligatorio. O sea, obligatorio. ¿Por qué primero explíquenme, ¿cuánto esperan en bioimpedancia? ¿Qué es obesidad? ¿Por bioimpedancia? Tú puedes tener una persona con peso, con buen peso, pero por bioimpedancia puedes sacar obesidad, el diagnóstico. Sí, porque en la bioimpedancia puedes ver el porcentaje de grasa corporal en diferencia de la masa magra. Ah, ya dame valor. Valores, díganme, por bioimpedancia, ¿cuánto en hombre y cuánto en mujer? ¿Cuánto de grasa? Ya tienen un valor, pago eso. El porcentaje de grasa corporal normal en mujeres es del 21 al 33%, de 33 a 39 se considera sobrepeso y mayor a 39 a 40 se considera obesidad. Y en hombres son más estrictos los criterios. Lo normal es de 10 a 20, sobrepeso es de 20 a 25 y obesidad es más de 25 a 27%. Entonces, a ver, obesidad es más de 25 en hombres. Y más de Y 39 en mujeres. bueno, ahí te peleo un poquito. ¿Alguien tiene otro? Eso no me gustó. Que es más de 35. Ajá, usamos 34 como corto. Porque en bioimpedancia no te da mucho chance en sobrepeso. Es como, incluso cuando sacan, ¿han leído InBodies? Sí. Pero sí les enseñaron a leer los InBodies. Muy por No, encima. ya no sé qué son Nos los hicieron a todos. Pero leyeron InBody. Sí, tiene como que dos Te barritas. ponen una calificación sobre Les sí. confirmo. No, pero eso. No, tienen dos barritas, la una era de músculo y la otra era de grasa y vamos Ya. a ver como que la composición con dos dibujitos. Ya, ahí tienen tres, ¿ok? Si está en forma de I, si va músculo, grasa y todo, va aún así rectito, es como adecuado a lo que pesa, lo que todo el músculo es adecuado, todo, sí. Si tiene una forma de D, normalmente es más músculo, son las personas súper deportistas. Esa es la D. Y la C es el cardiovascular. El que no tiene músculo y tiene full grasa y peso, y se hace una C. Sí puede ir extraer, no te preocupes. O sea, sí debe tener InBodies de desnutrido de obeso. Entonces, verán. Entonces, sí, hay que pedir un InBody, ¿de acuerdo? Es una bioimpedancia, porque hay varias impedancias. Y si mismo no se logra con bioimpedancia, se pide DEXA. Y en el DEXA se pide con composición corporal. ¿Qué es para Ah, ya, entonces, y pueden sacar con composición, mucho más barato, y del InBody hasta los de gimnasios, ¿de acuerdo? Entonces, lo que pasa es que hay que saber leer bien. Hay que saber leer bien porque muchas veces les asustan a las personas y no había nada ahí, ¿ya? Entonces vamos. Entonces bien, la obesidad hay que estudiarla bien. La otra, vamos al otro. Su otro diagnóstico, que vamos a pensar. El que ya está empezando. El que Hiperandrogenismo clínico. o sea, síndrome de ovario poliquístico, ¿de acuerdo? O sea, pensaríamos síndrome de ovario poliquístico, puede ser. O sea, a ver, primero entrarían factores endócrinos. De esos, uno es el ovario poliquístico. Ah, sí. De hecho, es Otro el puede primer. ser el hipotiroidismo. Obviamente. Básico, hacer un perfil completo de endocrino, ¿de acuerdo? Porque está más de un eje ahí metido. Entonces, incluso, ¿qué más pensarían? Si piensan en hipotiroidismo, piensan en ovario poliquístico, ¿qué eje les está faltando? Puede ser hiperandrogenismo. Puede ser, que, bueno, sí, porque puede verás que no hay como ya vamos a ver.
clásica, pero es que esta sí es muy rara. Ajá, ya había hace rato caído, o sea, aunque sea en el screening así. Pero pero no están pensando en uno. Y, niveles anormales de hormona de crecimiento, tipo Una acromegalia. acromegalia. Pero la característica sería, o sea, sí deberías. Sí, claro, exacto, pero... Porque te va a llevar a primero resistencia a la insulina, ¿no? Sí, O sea, pero- puede ser que para el paciente fue imperceptible o esos cambios, puede ser, o sea, que pasó por órganos. Otro más fácil. Ay, hiperprolactinemia, estoy pensando otro. Cushing, pues. Fácil. Verán que son, es que deben pensar en Cushing. Claro, o sea, ¿qué te voy a decir yo como paciente? Te veo en la segunda y dices, Cushing, pero tiene cara de luna y es... Y usted me ha escuchado, pero usted no me dijo que tenía cara de luna y tenía joroba y es como, ¿por qué te lo sé? ¿Por qué voy a relacionar? Yo me fui al dermatólogo que me vea las estrías, ¿ya? Y de ahí me fui, no sé, al ramo para decirle que estaba débil y así fueron en cada médico y nunca unieron como síndrome de Cushing. Que vamos a ver Cushing, pero para que cachen. Entonces sí debería pensar. Entonces, ¿por qué piensan todos estos? Porque todos los que ustedes me están diciendo son antagonistas de la glucogenólisis. No puedo usar nada. O sea, me bloquean usar la glucosa común y corriente y además no puedo sacar la mía. O sea, es como tenaz. Entonces, todos hacen gluconeogénesis. Eso es lo que ha pasado. Entonces, por eso voy a pensar en todos estos. Sí, que puede ser un familiar. O sea, ¿cuál no se les puede escapar? ¿Por qué pediste hemoglobina glicosilada? Es que ese me puede indicar más que todo. Es una de las pruebas diagnósticas que se realiza para diabetes o prediabetes. Sí. O sea, Entonces, es tu tercera que se arma diabetes. Pues está perfecto. Sí, de acuerdo. A ver, y entonces, me quedo ahí un ratito. Cuando nosotros hablamos de diabetes 2, ¿cuáles son los pacientes que califican para screenings? Es una tabla. ¿A quién deberían ustedes hacer? O sea, cada 6 meses o cada año. embarazadas. No, Embarazadas sí. que hayan tenido diabetes. No, a gestacional. todas las embarazadas de la semana 24 y 28. Todas. Por favor, no a las que son de arriba. A todas un Sullivan, pero no. Ese de esta casa. Bueno, criterios, chicos. Eso no preguntamos. Cuando tienes sobrepeso y obesidad más uno de Una. cualquiera de los siguientes, que son antecedentes familiares, Ya. sedentarismo, que sea latino, afroamericano o El primerito asiático, ahí, ¿no? Todos nosotros, el latino. Sí. que Ya. tenga también hipertensión arterial, que tenga una dislipidemia ya con el HDL bajo y los triglicéridos altos, intolerancia a glucosa o glucemia alterada en ayuna previas, ¿Alguna vez? ajá, en el que alguna vez haya salido algo raro ahí, que tenga ya alguna enfermedad cardiovascular o cualquiera de los signos como acantopenias, nefropatías, hígado graso no alcohólico, Ya. uso de fármacos hiperglucemiantes. 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 ¿Cómo? ¿Cuál es hiperglucemiante? Por ejemplo, es el rey. En el caso de las mujeres con SOP, la diabetes gestacional previa, todas las embarazadas o recién nacidos que hayan nacido más de 4 kilogramos. O sea, macrosómicos. Ajá. Ya. Yo tenía una pregunta, porque estaba viendo que el IMC es diferente en los asiáticos que en comparación de la Claro, población en general. ¿A no qué se solo puede el ver? IMC, todo. IMC, cintura, toditos los parámetros metabólicos son diferentes para todos los asiáticos. Porque su contextura es mucho más delgada. Entonces el IMC en ellos es más bien más bajo para el sobrepeso y obesidad. Por ¿Y eso para desnutrición? tienen el mismo parámetro, o sea, los mismos parámetros Igual más está. bajos. Todos no son unas tablas. Es una tabla totalmente distinta. De IMC, de cintura, de todo es para eso. Sí, o sea, es que ustedes llevan a ver, incluso gente de nutrición está cuadrado cada enfermedad. O sea, ustedes se grabaron que ya con 18 ya está. No. Por ejemplo, un renal con 23 es de nutrición. Sí, o en un hepático ya está, depende del grado de citis. Pues depende de muchas cosas, así que siempre hay que revisar las tablas de IMC ajustadas. Incluso ahorita se está pidiendo la tabla de IMC del paciente pediátrico para que ya no se le metan al adulto, porque si no estás viendo riesgo muy tarde. Claro. ¿Ya? Entonces, si ya se sacaran, hay unas nuevas curvas que están ahorita para los viejitos que te ayudarían a analizar súper rápido cuando hay un problema. Entonces, deberían ya salir esas curvas y esas tablas solo de eso. Entonces, por ejemplo, gran error de nosotros es medir a un adolescente como que fuera un adulto. Les va a salir bajo, siempre.
En cambio, no se dan cuenta que tenemos curvas para meter todo. Entonces, cuando le haces con curva, te sale. Ahí te sale. A veces tú dices, no, pero se le ve súper bien, y es obeso. Entonces, por eso es súper importante. Y verán que la bioimpedancia se ajusta a la edad. Entonces, para mayor de 4 o 5 años ya sirve bioimpedancia. Tranquilamente les puede ver cómo está ese niño constituido. ¿Ya? A ver, entonces, ya, entonces, esos serían, esos que me acaban de mostrar, sí, todos esos criterios que son un montón. Y nosotras nomás decimos, sí, tuve ovario poliquístico y además soy latina. Sí, no sé, ahorita estoy en un sobrepeso y además, no sé, la mayoría de nuestras mujeres sí tuvimos algún rato ovario poliquístico o diabetes gestacional o niños macrosómicos. Sí, por ejemplo, los niños macrosómicos son pasados de largo hasta por los médicos. ¿De acuerdo? O sea, yo les doy un ejemplo. Yo tuve mi segunda nena de 4.200. Bueno. Y cuando le pedí al doc que me haga una prueba ese rato, mi esposo súper alto. Me dijo, pues esposo súper alto. O sea, yo sí, pero no, han sido 4.200 como europea. O sea, ¿sí cachas? Entonces, y por ejemplo, a mí me dio diabetes gestacional al inicio del otro bebé. Así, nada, y a las 24 semanas exactas debuté. Entonces, tienen que darse cuenta que, por ejemplo, el comentario, yo le molesté mucho a mi ginecólogo y me dijo, primero que en eco nunca se dio cuenta que era tan grande. Entonces, y cuando nació era como, oigan, ¿qué pasó? Pero ya había nacido, ¿ya qué podías valorar? Si no se hizo bien, ni por ejemplo, los Sullivan, eso pedirán que les enseñen bien. ¿Cuándo se hace? ¿Cuándo se repite? ¿Cuándo? O sea, ¿se me entiende? Porque no es que tú haces un test de glucosa y chao, nos vemos, no pasó nada. No, en riesgo se repite y se repite. Pero siempre estás buscando en qué punto empieza la resistencia insulínica. ¿Ya? Entonces ya, pero ese valor es súper importante para que toda la vida hagas el chequeo de resistencia insulínica. Entonces a eso voy, ya siempre estoy chequeando. Ok, no podemos descartar, porque no me han preguntado si tomo algo más. ¿Cuáles son los medicamentos? Ahora sí. ¿No? Es que me dijeron, ya, ese no tomo. ¿Cuál es? ¿Ah? Yacidas. Las estatinas suben la glicemia. Tal vez es un antecedente. O sea, la insulina también. ¿O ¿mande? La insulina. Beta-adenéfilos. Insulina. Pero si tomo insulina estaría hipoglicemia. No. Entonces, sí. Fármacos que me dan hiperglicemia o resistencia a la insulina, chicos. Agonistas al beta-adenéfilos. Ok, vamos por ahí primerito. Primerito con los no selectivos. O sea, propanolol, pues usa la mitad de los cardiopatas propanolol, por si acaso. Queda totalmente bloqueado, ¿sí? Entonces aquí, obviamente no pensaríamos que pase mi edad por la edad que tiene, ¿sí? Pero bueno, quién sabe, pónganse que tenga algún nacimiento. Entonces no descarten preguntar eso. ¿Qué más? Antipsicóticos atípicos. Obviamente, por ahí va. ¿De acuerdo? Entonces siempre pensar, por ejemplo, en la clozapina o todo esto, es también otro que le odiaba de este diurético de miércoles que da ganas de no usar nunca. Las tiazidas, digo hiperglicemia totalmente contraindicada, diabéticos, ¿de acuerdo? Ya, ¿cuál más? Los anticonceptivos. Sí. Pero eso ya no. Digo que no toman, pero ¿cuáles son? ¿Qué anticonceptivos? Los que son a base de progestágenos. A base de Levonorgestrel. ¿Ah? Levonorgestrel. Ya, por ejemplo, ¿cuál? ¿Cuál se coloca que es puro? O ya no, ahorita ya no tanto porque daba mucha osteoporosis. ¿Ah? Bueno, es el implante, pero no el de acá, este es combinado. El implante uterino, el Mirena, ese es solo progesterona. Y los doctores se matan, no, es solo local, y tienes personas que suban 5, 8 kilos, nada. Sí, es progesterona pura. Hay otro, no sé si ahorita, no sé si se me escuchó ustedes, es el de Provera. ¿De qué? Provera. Ya no, esa era antes de la mesigina. La mesigina es 2, ¿verdad? Son combinados y van en dosis más bajas. El Adepo, en cambio, era de colocación cada 3 meses. Y sobre todo es la que se utiliza cuando la mujer está en lactancia. Entonces tú le colocas cada 3 meses y no te molesta nunca. Pero era progesterona pura. Entonces hay que tomar en cuenta, porque además te inyecté y si tienes algún problema, sobre 3 meses se te pasará, porque ya está depositado. No es que salió del mercado, porque se usa también por lactancia, pero ya no se usa con normalidad por la osteoporosis que genera, pero muy marcado, ¿ya?
algo más. Y pensando en otras enfermedades, si es posterior a qué. ¿Cómo? ¿Por qué más podría darle resistencia a la insulina? O sea, otra enfermedad, no metabólica, otra. O bueno, una metabólica me está faltando, pero otra vez. Porque es el hígado graso. Podríamos ahí ya pensar tal vez en los MODI, porque obviamente... Yo sí pensaría Porque en la edad, exacto. Sí, estoy de acuerdo. ¿Cuál más? Otra enfermedad. ¿Qué pasaría con ¿cómo se llama? Con la estatosis hepática, no alcohólica. O sea, hay una alteración en los receptores GLUT6. Porque... Así de simple. A ver, chicos, cuando hablamos de la parte hepática, muchos de nosotros tendemos a primero a sacarle el alcohol, que ya van a aprender que nada que ver, ya unos pocos son alcohólicos. Pero por ejemplo, puede llegar a tener estatosis hepática por herbolaria. Por frutas. Sí, claro. O sea, es simple y llanamente por eso. Entonces, más bien gira al revés. O sea, tuviste la esteatosis y eso hace la resistencia. Y por ahí fue la obesidad. Entonces, ven, o sea, hay mucho que pensar. De que sí, por eso igual nos quedamos con las transaminasas y el eco, como para saber qué va. Y obviamente no se vayan a olvidar también que haya estado el paciente con alguna sistémica, ¿no? O sea, tipo o algo así. ¿Qué más? A ver, vamos. En relación a que si es solo sedentarismo, entonces solo estilo, sedentarismo, ¿qué más puede ser? ¿Desde cuándo es la sarcopenia? ¿Desde qué década que tenemos? No te culpa, siempre se va a preguntar. ¿Qué es la sarcopenia? ¿Desde qué década empezamos a perder músculo? Desde los 30 años. Desde los 30. ¿Qué porcentaje? 3 a 8%. No, hablo en la media 6% de pérdida desde los 30 años. Todos. ¿Ya? Empezamos a perder. Entonces, sí tiene mucho que ver. O sea, más que, a ver, sarcopenia para definir ya. Sarcopenia es fisiológica, porque es una pérdida muscular fisiológica. Otra cosa es que el paciente geriátrico llega a prácticamente giros totales en relación a cuánto músculo y grasa tiene. Ese es el gran problema que se tiene, pero hay que tener cuidado con la sarcopenia. Verán, sobre todo en terapia intensiva, una cosa es tener un obeso y otra cosa es tener un obeso sarcopénico. El obeso sarcopénico tiene muchísimo riesgo hasta de no salir de ventiladores, porque no tiene musculatura, y lo que ustedes están viendo un montón que es solo grasita, quiere decir que no hay ni siquiera musculatura intercostal. Sí, o sea, así de carcomidos llega todos estos, ellas llegan sin músculo, pues no tienes un depósito, porque el lípido va a llegar a un punto de energía. Recuerden que depende mucho de las enzimas que están metidas. Entonces no puedes sacar todo de eso, de ley necesitas el músculo para poder sacar glucosa. Entonces hay que darse cuenta del riesgo que cumple un obeso sarcopénico. Sí, ¿por qué les digo esto? Vamos a ver al final, pero van a ver que en obesidad, y además tenemos el último capítulo que es epidemia y obesidad, para que se den cuenta que en obesidad a veces puede empezar lo mismo, no nos importa, mientras hagan músculo. O sea, mientras vayas sacándole de la sarcopenia, pero no de la obesidad. Pero como el obeso está enfocado a bajar el peso, es un problema porque sigue bajándose el músculo todo el tiempo. ¿Recuerdan? Cada dieta. Entonces, cada dieta, cada paciente mismo se malnutrice. Está ahorita sacando la madre la musculatura de todito. Los pobres quedan hasta débiles, no pueden casi ni caminar. A ese grado llega la cosa. ¿Ya? Entonces, para que se den cuenta. Y obviamente la dieta. Cuéntenme ahora si la dieta. A ver, quiero saber cómo así me andan preguntando la dieta. ¿En qué me podría afectar la dieta a la resistencia a la insulina? Tal vez porque, por ejemplo, cuando se consumen muchos procesados o alimentos altos en glucosa, generan picos de insulina. Ya. Pueden favorecer la resistencia a la insulina. Claro, o sea, con un páncreas ahí medio quedadito. Ya, ¿qué más? Una, que hagan picos, o sea, que desayunen siempre el croissant con leche con cornflakes, ya. Una, o sea, la una sería los azúcares simples, rápidos del ultraprocesado. Otra, ¿qué más podrían enfocarse en dieta? El bajo consumo igual de fibra, porque tengan en cuenta lo del pico de insulina, mientras que si tienes un consumo por
desayuno, pero si no tiene fibra ahí también va a aumentar que haya... Carlita, ¿cómo me preguntaría si como fibra? Sí, come verduras con la piel, vegetales de hoja verde o vegetales en general. Porque si me cachas que te voy a decir que no como ni una fruta ni un vegetal en el día. Hay muchos ecuatorianos. También como trigo. Sí, Semilla, pero sí. ¿Cómo se llama eso? A ver, ¿Cómo se llama, chicos? Grupo. Granos. Cereales. Tipo de cereales integrales o con la cáscara. Ya, ok. ¿Y otro más que les puede ayudar full a entender fibra? Leguminosas. Full. O sea, si es un consumidor de lenteja, de frijol, de garbanzo, que sí es nuestra población, pero sí consume. Sí, o sea, sí consumimos fibra de otra manera. A ver, ¿cuánto es lo normal que hay que comer frutas y verduras al día? 5 porciones. Ya, 5 porciones de los 2 puntos al día. Pero no le puedes dejar al paciente que las 5 sean fruta. 2 son fruta y 3 van a ser normalmente vegetal, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado porque puede ser que el paciente tenga equivocada esta parte y si haga, como les digo, este consumo al revés. Se hizo un estudio en Ecuador, lo hemos hecho en el 2018, si no me equivoco, y el consumo de nosotros es semanal. Es loquísimo, como medio ecuatoriano. Sí, o sea, ni siquiera llegamos a la fruta. ¿Ya? Y que cuando tú haces las frecuencias y conversas con haces poblacional estudio, los pacientes te suelen decir eso. Es como, sí, yo sí como a la semana, 2 veces, ¿ya? Y ustedes dicen somos el país de las frutas y pues resulta que no, vean, porque muchos de ustedes salen de casa sin desayunar, no almuerzan en la casa y cuando meriendan, hay merienda cualquier cosa. Entonces, si ustedes se hacen una idea de cuánta fruta o verdura consumen, o se lanzan solo una ensalada un ratito porque tiene lechuga y listo, estamos con el día, no funciona así. ¿Ya? ¿Pero por qué? ¿Por qué me importa? O sea, ya, la una es la fibra. Sí. ¿Ya? Vamos, sigan deshilando. ¿Por qué? ¿Por qué me están preguntando fibra? Porque la fibra también ralentiza como que la absorción de carbohidratos. Ok. Y también hace ¿Por que qué se la puedan. Porque disminuye la secreción de insulina. O sea, Ya, tienes razón, que fibra, solo una insulina. ¿Cuál es la fibra que usamos en el cardiovascular? La insoluble. La insoluble. Ajá, insoluble. ¿Cuál es? A ver, vamos, chicos. No sé los 2 tipos de fibra, soluble y insoluble. Y eso que les estoy dejando súper light, no se llama soluble y insoluble, son fermentables, o sea, es otra cosa. Okay. A ver, La más asociada es la fibra soluble. Exacto, es la soluble, la avenita que tú dices. Avena. Ya, entonces, Sí. ¿por qué la soluble? ¿Qué hace la soluble? Lo que tú dijiste. O sea, te ayuda a que no haya mayor absorción. Y reduce el LDL. Está metida directamente con la parte cardiovascular. Sí, entonces por eso es el trauma con la avena. Pero hay que tener en cuenta que una misma fruta, por ejemplo, como la manzana o la pera, puede tener la soluble y soluble. Por eso puedes usar una partecita en la diarrea y otra para el paciente cardio. O sea, es más complejo, ¿sí? Entonces, esa fibra es la que yo entiendo que me están preguntando. O sea, cuando me vas a preguntar tal vez qué tipo de panes como y todo eso, ¿de acuerdo? Ya. ¿Y la otra fibra qué hace? La insoluble, la que hace gelcito. Para hacer la composición de las heces. Ya. Esa arrastra agua. Sí, forma gel, ya. Soluble, insoluble y sobre todo la soluble que se llama fermentable. ¿De acuerdo? Son los fermentables. ¿Qué quiere decir eso? No hablo de la avenita, ahí sí hablo mucho de la cáscara de la fruta que tú me estás preguntando. Lo que hacen es darle de comer ¿a quién? La microbiota. No a la microbiota, por favor. Sí, la microbiota tiene muchísimo que ver en la resistencia a la insulina. O sea, se la ha sacado casi culpable. O no han visto los trasplantes fecales. Ya, entonces la microbiota también te puede hacer un cambio de resistencia a la insulina y por eso es que muchos de los SIBOs se tratan, los obesos, para ver si se puede girar esta forma de poder utilizar la glucosa adecuadamente. ¿De acuerdo? Entonces, por eso les importa. Y la otra que no se pueden olvidar nunca es que de frutas y verduras vienen antioxidantes. Y a veces no le hacemos caso y la gente prefiere inyectarse la vitamina C Natural Vitality
pero no comer frutas, Que no, ¿me entienden? Entonces, ¿qué pasa con eso? Que el antioxidante, además es diario de consumo, no es que te inyectas 5 gramos de vitamina C y chao, nos vemos forever. No. Sí, Se va en la orina. nada que ver. Arriba se van a orinar. Orinas car. Claro, la orina, cara. ¿De acuerdo? Entonces ahí para que vean. Ok, ¿qué más factores pueden ser? El envejecimiento. Ok, tomen en cuenta que el paciente viejito muchas veces hace resistencia a la insulina ya en el final de la vida. 80, sí. O sea, y no es enfermedad. Muchas veces ya es también envejecimiento pancreático. Entonces también puede ser. O sea, lo que ahí se trata es que los pacientes lleguen a lo más tardío que vayan a hacer este colapso, ¿ya? ¿Qué más me está faltando, chicos? Resistencia. Bueno, hay otras raras, como la hemocromatosis. Es como... Primero la tipo A y la tipo B. ¿Ya? Son las genéticas. ¿Ya? Entonces la tipo A es un defecto en el receptor y en el postreceptor, que son los IRS y los IPI3K, que también se pueden reconocer casos como, por ejemplo, en nuestro paciente. Es más raro. Sí, obvio, tiene Mucho nombre. más raro. Así se llama síndrome tipo A y síndrome tipo B. Ya, ok. Entonces igual se presentan con hirsutismo, oligomenorrea, insulina resistencia severa con insulina muy alta y suelen ser personas delgadas o con sobrepeso leve. Y luego el tipo B, que son anticuerpos antirreceptor de la insulina, que bloquean o estimulan el receptor, entonces tiene como que esta presentación dual y está Ya. asociado a más autoinmunes como lupus o Sjögren. Entonces estos pacientes son caquéxicos o adelgazan con insulina resistencia extrema, pueden tener hiperglicemias súper altas con insulina muy Ah, elevada. un diabético. Ujú. Y tienen episodios alternados con hipoglucemia, por Ya. esta dualidad de que los receptores pueden o bloquearse o estimularse. Ya, muy bien. ¿Qué más? Los Carlos igual decía que, y de hecho en otro criterio, que es evaluado a pacientes con fibrosis quística, sobre todo a partir de los 10 años, se les hacen pruebas de tolerancia a la glucosa. Claro, Y tienes porque toda la la razón. fibrosis obstruye el páncreas. Entonces. Sí, sí. Tanto páncreas como hígado, ¿no? Ajá, entonces, y también era como un criterio para evaluar diabetes. Perfecto. Solo porque tenía una cita con un profe ya no. De mi hija. Entonces. Ya. Puede ser tal vez que debute también como una diabetes monogénica. ¿Cómo? Porque, o sea, el anterior martes estábamos en consulta con Maus y vino un paciente con una enfermedad de Senior Loken. Síndrome de Senior Loken, ¿Qué es? que es una enfermedad genética con nefroptosis juvenil y degeneración retiniana. Y después tuvo una alteración monogénica. Y solo así lo explicó la doctora. Ya, pero es así, justamente, es algo cromosómico, es algo de nacimiento. Sí, estoy de acuerdo, siempre le trataron por eso. Ok. No te pregunto, siempre le trataron por eso. Sí. O sea, Sí, es siempre que- empezó con eso. O sea, empezó Claro, o con- sea, porque ves que hay más cosas que van acompañadas. Ujú. Entonces, pero es lo que ustedes ya vieron, o sea, no es lo primero que se te vendría. Claro. Ajá, después que ahí la otra, muchos hacen debuts jóvenes, ya. Entonces, por ejemplo, sí tienen algunas, como la lipodistrofia, por ejemplo. Sí, ya, ¿no? Sí, entonces, sí puede ser algunos que son de nacimiento, pero van a ser siempre los últimos que piensas cuando ya fuiste viendo el resto. Listo, ahora sí, ¿qué exámenes quieren? O sea, los que tengan los nombres. A ver, vamos. Entonces, ustedes están pensando, vamos con nuestros primeros. El análisis de la obesidad, luego el poliquístico, ¿y qué me dijimos? Prediabetes. Y diabetes. Todos, Diabetes. metabólico y Ya, o sea, a esto voy. No, yo no espero que ninguno de ustedes se mande el examen, manden a hacer el examen urgente de lupus ahorita. Es como analicemos otras cosas. Así, es esto, ¿ya? Entonces vamos. también en tu cuerpo. Lupus clase 4. Glucosa de 93. A ver, un ratito. En ayunas. ¿Ah? En ayunas. En ayuna, ajá. Glucosa en ayuna, 93 miligramos por decilitro. En
insulina de 28. Saquen OMA, por favor. ¿Dónde está? De 28. De 28. Para que subir a la 28 y glucosa 91. 97. En 93 y 28. Según yo es 6.42. No, más Sí, 6.43. 13. Ujú. ¿Ya? Sí que está Listo. el rango normal. ¿Cuánto? ¿Cómo está? El rango normal. De OMA. Ah, no, de glucosa en ayunas. Ah, no todas nada. Resistencia significa. ¿Por qué? ¿Por qué una resistencia a la insulina le sale la glucosa así de normal? Porque Puede estar en los primeros estadios en los cuales el páncreas sí compensa. ¿Cuánto tiempo tienen que ser hiperinsulinémicos para que les dé diabetes? Aquí está. Más que el tiempo es el daño de las células beta por la como sobreuso del páncreas para generar inflamación. Ya, o sea, sí, pero un diabético sí te avisa. ¿Cuántos años tiene que pasar? Sí. La hiperinsulinemia en un diabético, ¿cuánto tiempo puede sostenerse antes del debut diabético? Es que, a ver chicos, ¿qué es diabetes? Solo el concepto, ¿qué es diabetes? Criterio ya, ¿cuáles son los criterios de diabetes? No negociables, vamos, ¿cuál? Glicosilada más de 6.4%. Ya, La glucosa más de 126 ayunas. ¿En Y ayuna? las horas más de 200. ¿y qué? Más de 200 en ayunas. Y te falta dos más. En 2 horas, ¿sí? Una más, al azar. Es sagrada, sí, la del azar es sagrada. Cualquiera de los 4, uno solo ya es diagnóstico de diabetes, ¿verdad? Ya, entonces, ¿por qué a los pacientes diabéticos les sale la glucosa en ayunas bien y te dicen siempre en la consulta dicen, yo me hacía cada año? Y claro, como es el más barato y el más fácil que entra en el perfil, solo se hacía glucosa en ayunas. Era por la hipercompensación, porque en la resistencia de insulina pueden tratar de producir más para que Ya. esa resistencia como que le caiga por toda la insulina y ahí se agarre. O sea, pudiste ver signos de hiperinsulinemia como la cantosis nigricans, ¿de acuerdo? Sí. ¿Por cuántos años? Más o menos. Se decía que el debut diabético puede suceder luego de 10 años. 10 años, sí, es 10 años. 5 a 10. Pueden tener hasta 10 años de hiperinsulinemia de un paciente que vino diciendo que subía de peso, que está comiendo lo mismo, que el doctor dice, ay, sí, de ley, así, les digo la cara que les ponen, o ustedes están ahorita en consulta. Le juro que no como tanto. Sí, ajá. Alguna vez yo escuchaba a uno que le decía a uno de los doctores, ¿cómo le decían? Comida, peso de elefante, comida de pajarito. Yo he escuchado a mucha gente que son señoras que pesan 60 kilos y dicen, yo no entiendo por qué no bajo de peso si yo no estoy comiendo casi nada todo el día. Sí, Cierto, sí. Y Algunas señoras siempre dicen es verdad. Sí, esos casos. Sí. Es verdad, las personas llegan a un punto casi de no comer, o sea, de asustarse ya tanto que dejan de comer, pero como no se evalúa la resistencia a la insulina, que podría haber dado con medicación rápido, y no se evalúa cuánto músculo están teniendo, porque no hay metabolismo sin músculo, así se coman un arroz y una zanahoria, igual no está yéndose a la grasa, está haciendo lipogénesis. Sí. Entonces es importante ver que esa glucosa sola no sirve para nada y que el hecho de que nosotros hagamos glucosa no sirve para nada, ¿de acuerdo? Entonces otra cosa es haberle hecho con insulina para sacar OMA. A ver, primero, la insulina, ¿cómo está? La insulina. ¿Cuánto es lo normal, chicos? Menos de 100. Este Por debajo es de 10. microunidades, ¿seguro? Ah, mi Microunidades Sí, sobre es de ml. 25. Ajá, estas en unidades. Es hasta 25, sí, está en 28, pero ya pues está sobre superior. No dirán 3 puntitos nomás son. Ya, pero aún así no te sirve de nada el valor. Tiene que ser OMA. Y ahora sí, ¿sobre cuánto es el OMA? 6.46. No, ¿sobre cuánto valora? ¿Cuánto es el- 2.5. O sea, dice que depende de un montón de factores como valores del OMA, pero como que los criterios universales son menor
Ya, perfecto. Entonces, está en 6 o 4. 6:42. Ya, ajá. Entonces, quiere decir que eso es lo primero, ya te confirma la resistencia a la insulina. Y el OMA sí lo digo, pero tú justo me dijiste que no tolere bien el carbohidrato. Ya, a ver chicos, cuando miden glucosa en ayunos, ¿qué están midiendo? Glucosa basal. Pero, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué estás haciendo? ¿A quién estás midiendo fisiológicamente en esa glucosa? Los, ¿A qué? sí, al hígado, ¿Al ese hígado? proceso de gluconeogénesis que Perfecto, pudo haber sí. tenido. Exacto, estás viendo prácticamente el proceso de glucogenólisis. Sí, o sea, cuánto el hígado está soltando en la noche. De las reservas. Es tu reserva. Eso mide aquí. Sí, y si que llega a un punto tan tope que hagas gluconeogénico. Eso sí, chicos. Ya, ahí está. Pero si no estás todavía ahí y si tu hígado está aguantando bien, no te va a saltar nada, ¿ya? Pero si quieren ver la sensibilidad a la insulina, ¿qué examen hacen? Porque glucosa ya ven que no es sensibilidad, es nocturno prácticamente. De glucosa mismo, ¿qué examen sería? La de 2 horas. La de 2 horas, Ajá, sí. Esa es la reina de todo esto. O sea, es el OMA, sí, para guiarte, pero si quieres ver realmente qué tan afectado está un paciente a la resistencia, es el de 2 horas. Es el único que te va a decir, después de haberte metido en 75, oh sorpresa, tienes, a veces ni siquiera los 200 para el diagnóstico de diabetes, pero tienes una prediabetes ahí metida. Sí, pues es importante ver. A ver, ahora esto. ¿Qué onda con eso de la prediabetes? ¿Existe o no existe? Porque yo me cemento cuando escucho a los doctores dicen, yo no creo en la prediabetes. Sí, maravilloso. ¿Por qué? El origen de la prediabetes, como un estado en el que la insulina y la glucosa se empieza a alterar y a la homeostasis se dan los valores. Exacto. ¿Qué valores esperarían en prediabetes? Una hemoglobina glicosilada de 5.7 a 6.4. Ya. El de la glucosa 2 horas, 140 a 199 miligramos sobre decilitros. Y el fasting, en ayunas es de 100 a 125 Y miligramos ese es uno sobre de los que decilitros. más llaman la atención, ¿de acuerdo? O sea, justamente es ver en cuando tu paciente te llega ya 2 años seguidos en 105 y dices, no, no es de estoy, pero ¿por qué estás sacándome 105 o 110? Yo les acepto una infección. No lo hagan caso. Eso no es. Hay hiperglicemias por el proceso de estrés, ¿ok? Pero eso es no prediabetes. A ver, chicos, no es cuestión de creer o no creer en la diabetes, o en la prediabetes mejor. No es cuestión de no creer en la prehipertensión o no hacer caso al síndrome metabólico. Yo siempre les digo a mis alumnos, primero, si tú le das un diagnóstico de síndrome metabólico y le estás diciendo, hey, esa cintura está, o sea, se puede regular la glucosidad central. Además, tu glucosa está descontrolada y tu presión está por entrar. Es mejor que le des el síndrome metabólico como diagnóstico y le des una alarma de que hay que hacer algo urgente. Sí, o sea, de que el siguiente año, una vez que se establezca el diagnóstico de hipertensión, no hay paso atrás, se va con antihipertensivos de por vida, ¿ya? Y si entra el diagnóstico de diabetes de verdad, va a usar hipoglicemiantes de por vida. Y de repente te encuentras con pacientes que de un año a otro pasan a 7, 8 medicamentos diarios, ¿ya? Entonces parece que no fuera real y dice, no, chicos, por favor, es tremendo. Y pacientes que siempre he sido así y me han visto 1000 veces y nunca me han dicho nada y, o sea, había por dónde regular, ¿sí? Entonces la prediabetes para mí no es cuestión de creer o no creer en la prediabetes, solo que cuando ves una prediabetes o una prehipertensión te permite llamarle la atención y decir, hey, antes de que te infartes, antes de que te dé un SB, haz algo. Eso es la prediabetes para mí, ¿sí? Entonces, es mejor, chicos, que siempre hagan caso a los diagnósticos de prediabetes. Por favor, grábense en la cabeza. Siempre hemoglobinas glicosiladas, siempre. Y esa hemoglobina que está 5, 8, 5, 9, algo está pasando. Muchas veces solo usando un medicamento y el ajustas al paciente. Y es súper loco. ¿Por qué les digo?
porque el paciente les dice, no bajo de peso, estoy harta de explicarles que como una sopa, que yo quité el jugo, que ya hice todo lo que usted me dijo y peso exactamente lo mismo, ya, o más. Entonces, ¿qué hay que ver? Que la resistencia a la insulina ya no está cogiendo nada. Entonces, ante esta falta, lo que está haciendo es tener tanta hiperinsulinemia que empiezas a tener más bien efectos de lipogénesis. Y encima están cansados y siempre les van a escuchar esto: no como, no bajo de peso y estoy cansado todo el día. Ya. Entonces, y no, la solución no son dietas hiperproteicas. No es la solución a la pobre gente. No funciona así. Lo adecuado era un estudio adecuado de glucosa, ¿ya? Pero entonces, por favor, estudio adecuado de glucosa, incluye a esa paciente. Siempre glucosa en ayunas, siempre insulina en ayunas, siempre saquen una, ¿ya? Y cuando exista la posibilidad del paciente, cuesta más o menos $19-20 una curva de tolerancia. Y ahí tienen que irse a aprender valores, chicos. O sea, no es por nada, vayan a preguntar cuánto cuesta cada examen. Sí, porque si no, por ejemplo, esta TSH y T4, sí saben que cada una cuesta $10. Cada una. Cuando te mandaste las 3, son 30. O sea, estamos hablando de que este perfil que estoy dando ahorita a ustedes cuesta $200-250. Ya es por eso que no es tan fácil estar en el sistema. Ok, entonces quedamos claros, ¿ya? Entonces, ¿tienen una resistencia a la insulina? Sí, todos. Ya. Perfil lipídico, les doy. Triglicéridos de 186. 186, perdón. HD, ¿qué está? Elevado. ¿Cuál es el normal triglicérido? Ya. HDL de 38. ¿Qué está? Bajo. ¿Mujeres cuánto? 50. Recuerden que la mujer tiene más riesgo cardiovascular que el hombre, sobre todo después de embarazo y peor uso de anticonceptivos. LDL de 122 para esta paciente. ¿Cómo está? Sí, menos de 100. Ya. ¿Por qué les dije para esta paciente? Bueno, ya vamos a ver dislipidemias, ya, pero el LDL tiene tablas y algoritmos gigantes de acuerdo a si eres diabético, si eres diabético. Según yo, pacientes diabéticos o que tienen ya riesgo de otras enfermedades o ideales de Sí, claro, es por eso que nunca sale la estatina. Y el paciente está bravísimo y te dice, pero ya me tomo el jugo de toronja con tomate y avena. Y he bajado y usted quiere que siga tomando pastillas. Sí. Porque necesito que sean niveles muy bajos para que ya no haya placa de ateroma. ¿Ya? Tiene testosterona. Este es el que van a ir a revisar en la casa, las que les voy a dar ahora, ¿ya? Analicen bien. Testosterona de 82 nanogramos sobre decilitro. DEA de 380 microgramos decilitro. ¿De cuánto? De 380 microgramos decilitro. Una de HDA. Ajá, es mala gente. 17 progesterona, 17 OH progesterona normal. TSH y T4 normal y prolactina normal. Si pensaron en hiperprolactina, lo que podría llevar. ¿Sí? ¿Bien que dijeron? Yo estaba pensando en prolactina, no, pero capaz dañando el eje y dándote el holístico. Ya, listo. A ver, entonces. Vamos, en ecografía transvaginal, se hace una ecografía transvaginal, no en el ancho de la hepática. En la transvaginal se ve ovarios aumentados de tamaño. Se encuentra una disposición periférica de 12 a 15 folículos pequeños. ¿Cómo? 12 aquí, una disposición periférica de 12 a 15 folículos pequeños. Se llama signo de collar de perlas. Ella ponte la imagen.
Sí, que les ayude a ver bien cómo se hace este diagnóstico. Ahora sí vamos para que les vaya bien la imagen. ¿Qué folículos hay? Folículos de Gram. ¿Ah? No. ¿Qué? Folículos de. O sea, de los que no se desarrollan. No todos los folículos. Vamos, fases foliculares. Primordial. Primordial, primerito, el baby. Primordial. ¿Qué tiene el primordial? Ajá. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Corona radial. Es la. ¿Cómo se llama esa capa de epiteliales? No, esa es después. La granulosa. Folículos de Gram. No, Esa no. les van a basurear la imagen. Vamos. La primera es el primordial. Ya. Con el que ya tiene el bebé, ¿no es cierto? El bebito ya nace la nena con este. Y tiene una sola capa de granulosa protectora que alimenta. Nada más. Después nos vamos a al primario. Y bueno, depende, el primario uniliminar o unilateral. ya, entonces ese ya como que se fortalece y ahí empieza a aparecer ya la teca. Al final, el multiliminar. Y empieza a aparecer la teca. Ya, y de ahí tienen recién el secundario. Y en el secundario, ¿quién empieza a aparecer? Teca interna, teca externa. Ya. Y las células de granulosa. Ya, entonces ahorita están formadas todas, ¿no? Granulosa, teca interna, teca externa. Ya. Y ahora sí, la diferencia con graph, ¿cuál es? ¿Por qué el uno es secundario y el otro es graph? Si están parecidísimos. ¿Qué tiene el graph que no tiene el otro? Antro, pues, un antro. Bien, pues. Sí. ¿Quiénes forman ese antro? ¿Qué células? ¿Cuáles son? Las de la granulosa. ¿Qué hacen? ¿Se acuerdan? No sé, yo nunca he leído Constanza Lorra, yo soy gaita. Pero asumo que tenemos pero dice lo mismo, que las fisiologías son lo mismo. Ah, ¿en serio? Ay, no, yo me gusta gaita. En la sexta edición son, eso que les acabo de decir, son 3 páginas, 3 líneas así resumidas. Verde y Gaby también es como. Pero esa es la sexta. Por Me eso, siento estafada. por eso el Constanza es que la quinta edición de Constanza es más detallada que la sexta, porque la sexta es como un resumen de todo. ¿Cuál? La sexta edición de La última. Cada capítulo es como 3 hojas. Ajá. O sea, qué cargosos. Con razón que cuando yo llego, cuando los chicos a veces cambian la nutrición, y yo edificio con gaita. Sí, es Y no, es que nosotros leemos Constanza, y yo, no me importa. Yo Hay leo. una edición de Constanza que sí es buena. La quinta es la buena, Ajá. la sexta es la mala, porque... Pero de ahí el Brighton es como 3 veces más largo. Sí. Sí, Papito Brighton. O sea, nosotros somos endocrino con gaita, enteramente, todo. No te olvidemos con ¿Desde el cuándo es el tema de Constanza? Ni idea. Pero no sé qué me dicen, porque me va a dar una idea de Constanza. Entonces, a ver, vamos chicas, tienen entonces granulosa, ya le cuadramos. Estábamos en graph. Graph tiene antro, ¿verdad? A ver, si nosotros cuadramos a la fase folicular, el primordial sale, el primario y el secundario están cuadrados con la FSH, ¿verdad? Sí. Ya. Y cuando ya estamos en antro, estamos casi en el pico de estrógeno que bota el pico de LH. ¿Sí? Bueno, ya empiezan a tener tanto estrógeno. Acuérdense cómo se da el estrógeno, ¿no? ¿Cómo se daba? ¿Desde qué hormona? ¿Desde qué precursor? Ya, el colesterol en qué se transforma? La pregnenolona. Pregnenolona tiene que hacer cambio a qué? Hasta o sea, ok. Exacto. Hace andrógeno. Hace una especie de andrógeno. Pero eso no te puede hacer la teca. ¿Se acuerdan que hay un cambio? Sí, es como que se aromatiza. Exacto. Tiene que aromatizarse, ¿de acuerdo? ¿Quién tiene la aromatasa? Después de la granulosa. ¿Cuál? Y después de la granulosa. Tienes aromatasa, entonces tienes que cambiar. O sea, la teca es la que tiene la capacidad de cambiarle de progesterona a andrógenos, ¿verdad? Y luego de ley le tienes que dar a la granulosa para que la granulosa le cambie con aromatasa a estrógeno. ¿Ya? Estradiol. Y ese es el que sale al antro. Por eso en el antro está lleno de chopicina. La mujer, ¿cómo está en el día? Digamos 14 si fuera un ciclo 28. Porque hay un montón de estrógeno. Chicas, ¿cómo estamos en el día 14? O no nos vemos al espejo y decimos que ves que hoy es mi día. O sea,
No, no es premenstrual No, no es Ese es Son el los poquitos 3 días que no tenemos. es preovulatorio, es el de Porque felicidad. tienen los 2 días, entonces estamos bien. Entonces ven, es un día de mucho estrógeno. No, pero tienen que entender, chicos. Pues llega a un punto de muchísimo estrógeno, mucho estrógeno. Entonces, claro, la mujer se levanta y dice, oye, estoy muy bien, o sea, lo que me ponga me queda. O sea, el pelo ni así me baña, estoy perfecta. ¿Sí me entienden? Es estrogénico. El antro está así, llenito, estrógeno. Y ese estrógeno hace el pico de LH. De hecho, pica el LH, hace el estigma y sale automáticamente el óvulo. Ya, para esto. Quiere decir que en el antro ya tienes formado ovocito completo. Ovocitos alrededor. No pueden ir imágenes sin leer estos. Zona. ¿Cómo va? Todo producida, coronariaba y el cúmulo óforos. Sí, y esto. Ya. Entonces, ahí normalmente, cuando ya se sale esta parte, que se va la zona y la corona, todo el resto se queda a formar ¿qué? Cuerpo lúteo. El cuerpo se luteiniza todo y empezamos con pico de qué hormona? De progesterona, ¿de acuerdo? Y también un poquito de estrógeno, mantienes muy poco. Ahí viene recién el premenstrual. ¿Por qué el síntoma premenstrual? Porque el exceso de progesterona es para preparación de embarazo. Por lo tanto, va a haber tumefacción de las mamas y va a haber incluso a veces dolor de cabeza y llega toda la persona que te dice, ya sé que ya viene y te sale el acné, ¿sí me entienden? ¿Ya? Entonces todo eso, y eso pasa casi por una semana. O sea, tienes 3 días de felicidad, Sí. una semana de horror y la otra semana de Luego horror. la otra semana menstruo. Entonces, muy feo. ¿Ya ven? Ya, eso, todo eso, no pasa en la barba. O sea, todo ese cuento no pasa. No pasan los folículos. Se quedan ahí estancados y por lo tanto se queda prácticamente en fase de andrógeno. Sí, ¿listo? Entonces, vamos a ir a estudiar ovario poliquístico. O sea, ¿qué van a leer? Primero, cómo todo a ver, ¿de dónde? Verá, o nos bajamos un buen paper, porque he visto y ovario poliquístico es horroroso en todos los libros. O sea, no, está feo ovario poliquístico. Creo que merece una lectura mucho más actualizada. Si es que encuentran un paper, bueno, sea de up to date, o sea de cualquier lado, me pueden pasar y todos leemos el mismo. Sí, pero el libro esta vez no entra. Okay. No me gusta. Ajá. Porque el ovario poliquístico, el problema es que es una de las enfermedades que más ha cambiado. Ponte la diabetes, la diabetes sigue siendo diabetes hace rato. Harrison le describe igualito. Incluso uno por uno de las complicaciones que es el caso. Pero el ovario poliquístico, oigan, le dan una zarandeada a todos, porque de lo que yo estudié cuando estudié medicina, ahora no es nada, o sea, no tiene ni siquiera la base. Entonces vamos a ver ovario poliquístico bien estudiado, o sea, veamos un último paper, que él les describa, eso sí, prevalencias, que describa mecanismo, y por favor que en el mecanismo conste, eso sí, fíjense esto sí, que conste el mecanismo de resistencia a la insulina, el mecanismo de androgenismo. Yo tengo uno muy bueno, pero viejo, no me gusta. Resistencia a la insulina, o sea, de ley necesito que explique la resistencia. Y o explique el androgenismo o explique la parte del folículo. O sea, desde qué puntos podemos partir. Porque no sé si ustedes alguna vez han preguntado a alguien y te dicen, ¿qué tomas tú para el ovario poliquístico? Y te dicen metformin. ¿Y tú qué tomas spironolactona? ¿Y tú qué tomas anticonceptivos? Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué esta variabilidad? Entonces, ¿por qué debe ser bien estudiado? Si no es bien estudiado, te vas a jalar el tratamiento. No le vas a atinar al mecanismo de este ovario poliquístico, ¿ya? Entonces, no se olviden de ver los criterios de Rotterdam. Tienen que entrar, criterios de Rotterdam. ¿Les cojo de nuevo o ya han estudiado ovario poliquístico? No. Entonces vamos bien, hagamos este bien. Entonces, ya, ¿qué exámenes más necesitamos de ovario poliquístico? Ahí sí, ¿cómo se lee OMA en ovario poliquístico? Tiene una adaptación, ya, para poderle entender. ¿Qué más me falta de ovario poliquístico? Bueno, el viernes acabamos. Ya con el mecanismo hemos enfocado a tratamiento. No, tratamiento viernes, pero el mecanismo bien sacado. O sea, le podrían dejar medio avanzado. ¿Qué más?
¿Qué más vemos? Ah, ya, quería hacerles otra pregunta. ¿Qué pasa si el paciente quiere embarazarse? ¿Qué probabilidades tiene de infertilidad? O sea, quiero la parte reproductiva. ¿Cómo le puede afectar y cómo se puede monitorizar? De fertilidad. De fertilidad, o sea, ¿en qué te afecta a la fertilidad de este paciente? Entonces, de Harrison voy a tomar bastante de lo que es resistencia a la insulina, de hecho, o sea, qué es la resistencia y cómo se la estudia. Y Eso sacamos de los capítulos de test. sí, está entre líneas. Por ejemplo, ovario poliquístico está de este porte en todos. Sí, sí. Por eso les puse que si quieren revisarle cómo resistencia a la insulina capítulo, hay en la gente. Sí, buscamos Pero no también, encontré. pero no encontramos. Yo no Vimos encontré. solo como diabetes. Y te busco. Déjame ver el Yo pensaba que era el. ¿Cómo se llama? La página. Bueno, ya ni sé. Esta se ve cuando está en colorcitos verdes. Sí. En la parte de ataque. Solo está 54, 14, raya 14, me sale. Pero no te voy a ver. Ya, ok. Entonces, ya quedemos en eso y busquen el paper. Ya. Sí.